Buenas y bienvenidos a Marcos and Row. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Vamos a probar una berlina premium, en concreto un BMW 525 X-Drive. Bueno, pues aquí podéis ver nuestro Serie 5 E60 LCI. Es el restyling del año 2010 con el X-Drive, y el X-Drive es una tracción que tiene BMW a las 4 ruedas, ¿vale? Normalmente va 40% delante de tracción y 60% detrás, pero esto puede cambiar al 100% dependiendo de la carretera y de las condiciones. Nos viene muy bien también cuando conducimos con lluvia o con nieve. Y bueno, aquí tenéis un poco lo que es el vehículo, ¿vale? La parte frontal, esos cambios que tienen las ópticas delanteras, ¿vale? Como podéis apreciar, tiene unas luces LED de intermitencia, también los ojos de ángel y la barra LED que está encima del faro, ¿vale? Esto pertenece al restyling. En la parte trasera, pues veis el diseño que tiene, también en los faros con puntos de LED y con barras iluminadas, ¿vale? En las luces de posición, que le dan un toque muy bonito. Y como podéis ver, este coche es muy grande. Otra característica es la salida doble, ¿vale? De los 6 cilindros de BMW. Y en cuanto al motor, aquí tenéis el N53, que se introdujo en 2007, es un 3000 de 218 caballos con 270 Newton, ¿vale? A 6100 revoluciones. Es el último motor de 6 cilindros que ya creó BMW, porque ya luego los quitó por 4 cilindros turboalimentados. Y vamos a verlo un poco por dentro. Un vehículo que está en muy buenas condiciones, con unos 29.000 kilómetros. El típico cuadro BMW. Aquí también tenemos lo que es la información de a bordo, ¿vale? Este vehículo trae pantalla, trae climatizador bizona, como podéis observar también, cargador de CDs, Partronic, el sistema de tracción, y aquí tenemos, bueno, para guardar objetos y para el encendedor del mechero. Como veis, este es el mando, ¿vale? Para la navegación y para la radio del vehículo. Desde aquí lo podemos controlar todo, el aire acondicionado. También, como no, pues control de velocidad, luces automáticas. Este coche lleva faros de xenón. Que me ha llamado mucho la atención es el portabebidas que tiene aquí en el lado del copiloto, ¿vale? Para conductor y copiloto. La verdad es que queda muy disimulado, está muy curioso. Y bueno, asientos delanteros, los nuestros son en tela, lleva ahí el apoyo para el reposacabezas. La verdad es que son muy cómodos, vienen con ajuste eléctrico. Y una cosa muy curiosa, el botón para abrir el maletero, que es muy práctico. Vamos a ver también la parte un poco de atrás. Pues como os he dicho antes, es un coche muy amplio, muy cómodo para viajar. Tiene para poner asientos para ISOFIX, para la silla de los niños, y también atrás tiene pues para poder conectar, por ejemplo, nuestro cargador de móvil. Lleva dos, y también una entrada auxiliar para poder poner música. Esto es muy curioso, aquí en el reposabrazo central, como podéis ver, tenemos también reposavasos para los pasajeros de atrás, y también un compartimento pues para poder guardar cosas, por ejemplo, a lo mejor el chaleco reflectante. Y ahora vamos a probar un poco nuestro vehículo. Pues la verdad, que deciros del 525i, es una pasada poder conducirlo. No se mueve, la verdad es que va muy aplomado. Como sabéis, es tracción a las 4 ruedas, y la verdad es que es un coche fantástico. Te quedas sin carretera rápidamente porque tiene un empuje muy grande. La verdad es que es un coche súper cómodo para viajar en él. Es muy amplio, también es bastante largo, y tiene un maletero muy grande, y en el que puedes meter un sinfín de cosas. En cuanto a prestaciones, pues lo puedes llevar en cuarta, en quinta
que recupera perfectamente sin ningún problema. Y tampoco tiene un consumo muy acusado. Realmente ahora mismo lo estamos llevando en 8,5, 9 y es carretera de montaña. Bueno, pues habéis podido observar que el E60 es muy buena compra a día de hoy como vehículo de segunda mano. Vamos a ir haciéndole más cosillas como cambiar el volante, ponerle una pantalla Android, así que no os perdáis los próximos capítulos. Y ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros, darnos un like y nos vemos en los próximos capítulos. Un saludo.